Buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Lourdes Rosales de la clase de español. Pues vamos a continuar nuestras clases por medio de estos videos. Esta clase está preparada para el día jueves y lo que vamos a ver son los textos literarios que están entre la página 9, 10 y 11. Y vamos a conocer un poco de lo que son los textos literarios en cuanto a la lírica indígena y la literatura colonial en Honduras. Vamos a conocer un poco de historia acerca de la cultura indígena. Entonces, antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Muchos siglos antes, existía en el continente americano grandes áreas pobladas de algunos indígenas muy civilizados, es decir, muy avanzados. Entre ellos, pues teníamos los mayas, los aztecas e incas y algunas culturas intermedias como los tainos, los araucanos, los guaraníes, los charrúas y las pampas, ¿verdad? Estas eran pues algunas civilizaciones intermedias que no alcanzaron pues en la historia muchos avances. Los mayas pues estaban ubicados geográficamente entre Guatemala y Honduras y parte de Yucatán, y lo que son los aztecas en toda la área de México y los incas en el Perú, ¿verdad? Ya en América del Sur. Pues estos dejaron un gran legado artístico admirable como los templos, los palacios, la cerámica, la escultura, la pintura, la industria, el tejido, ¿verdad? Etcétera, y el tallo de madera. Bien, estos fueron los avances que ellos tuvieron. Si nosotros nos vamos a la historia de Europa, muchos siglos antes, nos hablan de todas estas manifestaciones artísticas. Se dice por ahí que las primeras manifestaciones artísticas se dieron en lo que es la cultura griega. Pero nuestra cultura, ¿verdad? En nuestro continente americano ya existían, ¿verdad? Estas civilizaciones avanzadas. Entonces, no aceptemos la idea que nos decían que pues nosotros éramos ignorantes, ¿verdad? Ya cuando ellos conocieron y vieron que nosotros teníamos hasta nuestra propia escritura, nuestro propio idioma y nuestros avances, ¿quién quita, verdad? Que ellos también tomaron parte de nuestros avances para tomarlos ellos como los autores, ¿verdad? Entonces, bien, estos pueblos indígenas pues tuvieron su rasgo, tuvieron, ¿verdad? Eso que los identificó como una gran cultura. Y entre esos rasgos comunes tenemos que hubo un gran desarrollo en el conocimiento científico y las manifestaciones artísticas. También hubo la existencia de tipos de organización social y muy avanzada. Y aquí me quiero detener un poco porque quiero decirles, ¿verdad?, que esta clase les va a ayudar de mucho para el próximo año, donde ustedes van a llevar una clase que se llama lenguaje artístico. Y en el lenguaje artístico, pues ustedes van a ver cómo surgen todas esas manifestaciones artísticas, van a ver todos esos tipos de artes que se dio en cuanto el arte primitivo, el arte colonial, el arte verdad de la baja edad media, bueno, etcétera. Y en cuanto, verdad, a la historia de la literatura y del idioma en la clase de español 1 y español 2. Bien, estas civilizaciones también tuvieron un gran desarrollo en el cultivo agrícola, especialmente el maíz. Esto les ayudó bastante en cuanto a la economía agrícola. También se dieron lo que son el teatro ritual, ¿verdad? Eh, y el conocimiento de la poesía épica y lírica y la poesía narrativa. La naturaleza les daba como que una inspiración, ¿verdad? Y una adoración a las divinidades que aseguraban la vida en un mundo hostil y propio de la mentalidad mágica y relacionalista. Entonces podemos ver que en los mayas, los aztecas y los incas pues tenían ya conocimiento de lo que era pues la poesía, lo que es el teatro y la agricultura, que fueron pues lo más importante que le ayudó a ellos a tener ese avance, ¿verdad? Bien, entre la poesía lírica indígena tenemos este pensamiento mágico que lo expresa en una poesía y se lo voy a leer. Lloro y me aflijo cuando recuerdo que dejaremos las bellas flores, los bellos cantos. No por segunda vez serán engendrados, no por segunda vez serán hijos. Ya están a punto de salir de la tierra. ¿Dónde han de vivir este corazón mío? ¿Dónde será mi casa? ¿Dónde mi mansión duradera? Ah, sufro desamparo en la tierra.
Bien, aquí nosotros podemos ver que este pequeño poema resalta la importancia que tenía pues el cultivo del maíz, ¿verdad? Si ustedes lo leen y lo analizan, aquí le están haciendo un honor al maíz, que era una de sus mayores economías agrícolas. Bien, luego pasamos a conocer un poquito de los mayas. Los mayas pues era un grupo de pueblos indígenas de mesoamericanos que pertenecientes a la familia lingüística maya o mayense. Estos pueblos formaban parte de la civilización y las culturas comunes en muchos aspectos. Alcanzó las más elevadas cuotas del desarrollo. Es decir, ¿verdad? Los mayas fueron los principales o la principal cultura que nos deja unos grandes legados en cuanto a la literatura, a la agricultura y al teatro. Los pueblos mayas desarrollaron un método de notación jeroglífica y registraron su mitología, su historia y sus rituales en inscripciones grabadas y pintadas en estelas. Las estelas pues eran esos bloques o pilares de piedra. Y en los dinteles y escalinatas y en otros restos monumentales. Los registros también los realizaron en los códices de papel amate o la corteza de árbol o los pergaminos de piel de animales, es decir, ¿verdad? Ellos ellos tenían, por decir así, su propio alfabeto, ¿verdad? Que se le llamaban los jeroglíficas. Y esto pues ellos lo registraban en unas códices de papel de amate, de corteza de árbol, o como dice aquí también los pergaminos que de la misma piel de los animales era como su papel, podríamos decirlo de esa manera. En el siglo XVI se escribieron textos en la lengua maya, pero con alfabeto latino. O sea, esto quiere decir pues que lo tradujeron, ¿verdad?, al latino. Que recuerden que el latino pues era el idioma que les hablaba en la clase anterior que más predominó, ¿verdad? Pero este tuvo su decaimiento a raíz, ¿verdad?, que en los pueblos se fueron independizando, ¿va? Como en el caso de España, ¿verdad? España se independiza de toda la península ibérica y entonces empieza a surgir un español, pero utilizando el latín, ¿verdad? Algunas palabras en latín. Bien, entonces imagínense siglos después estos jeroglíficos mayas, esta escritura, esta historia, ¿verdad? Esa poesía, pues fueron traducidas. Bien, esto es en cuanto a, vemos entonces que en lo cuanto a la lírica indígena, los mayas fueron los que más legado dejaron. Bien, y luego pasamos a lo que es la literatura colonial. Ya aquí estamos hablando ya más avance, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a enfocar más que todo en nuestro país, Honduras. Y aquí están lo que son los textos dramáticos. Dice que la educación artística en el periodo colonial en Honduras fue bastante reducida y tuvo un atraso considerable debido a que desde los primeros años de la conquista y evangelización, el territorio sufrió bastante disputa entre los mismos españoles, ¿verdad? Entonces estaban más enfocados en lo que era la política, ¿verdad? Y dice que hasta en el año 1578, con la fundación de Tegucigalpa y la división de las provincias, que recuerden que esto es algo que ustedes han visto en ciencias sociales sobre las provincias de Alcaldía de Comayagua y Tegucigalpa, ellos empezaron a organizarse, ¿verdad? Y fue hasta el siglo XIX, ¿verdad? Casi a finales del siglo XIX que se logra la fundación de la universidad y la traída de la primera imprenta. Esto se da pues porque en ese entonces estaba siendo, ¿verdad?, el gobierno bastante, ¿qué palabra podríamos utilizar? Bueno, es decir, que los poetas, ¿verdad?, insistieron mucho al gobierno para que pudieran ayudarles a traer la imprenta, que era una gran necesidad para poder sacar sus escritos, ¿verdad? Ellos lo tenían de otra manera, ellos pues querían que esto se diera a conocer en otros países, ¿verdad? Y que las personas pudieran obtener de una u otra manera los que son sus libros, ¿verdad? Entonces por eso surge la imprenta y viene la universidad, ¿verdad? Con el avance para poderse ir preparando y salir así grandes profesionales. Entonces, como dice al principio, lo que era la educación y lo que era lo artístico tuvo un gran atraso, ¿verdad? En otros países pues ya existían grandes escritores, ya existían universidades, y nuestro país por estar en división y problemas políticos no le daban importancia, ¿verdad? Entonces sintieron presión por los artistas.
El teatro también comienza en Honduras, como en casi en todos los pueblos de América, como un medio de evangelización y enseñanza europea, ¿verdad? Aquí se daban las evangelizaciones para así inculcar una religión como lo que es la católica, ¿verdad? Entonces, de esa manera, con manifestaciones como el teatro, comenzaban a evangelizar, ¿verdad?, al pueblo. Los frailes y los sacerdotes traen a España y a México los bailes llamados los moros y cristianos, que son diálogos al aire libre. Y estos se daban con la música y la danza, ¿verdad? Esto fue creado en España, entonces esto es también otra manifestación artística, el baile, ¿verdad? Y así pues surge, ¿verdad? Estas manifestaciones en lo que es en la literatura colonial en Honduras. Bien, entonces esta clase es para este día jueves. Vamos a continuar el día de mañana con otro video. Entonces espero pues que sigan leyendo y adquiriendo más conocimiento. Bueno, espero que el Señor los bendiga. Y hasta la próxima clase.